¿Crees que The Warning abre la posibilidad de que empiecen a salir más bandas que puedan crecer internacionalmente? En el mundo sí. The Sixters está creciendo internacionalmente. Yo he hablado con ella sobre The Warning. Las inspira The Warning. Acabo de oír. Aluciné. Dos chicas españolas, gemelas, 15 años de edad. Una le zumba al bajo y la otra le da la batería. Están componiendo. Suenan maravillosamente bien. Neila con Y. Búsquenlas. Y anotan en su página que les gusta The Warning. Pues claro que les va a gustar The Warning. As December Falls. Creo que As December Falls es un trío que se formó por influencia de The Warning. Tienen 18, 19 años ahora. No, Freeze the Fall. Freeze the Fall. Son los que son influencia de The Warning. Todos los jóvenes rockeros están conscientes de The Warning y a todos les ha influido. Lógico. Porque veían el panorama del rock y veían gente que no era como ellos, que está muy bien y querían ser probablemente como Led Zeppelin y como los Beatles y como Deep Purple y como AC/DC, como quien sea. Pero cuando ves que gente de tu edad lo está haciendo, te impulsan, como cuando gracias a los Beatles salió todo lo demás, ¿no? Como decía Dave Grohl, Ringo Starr es el responsable de todos los que se pusieron a querer tocar la batería a partir de 1964. Entonces, ya hay bandas que pueden crecer internacionalmente. Neila me gustó muchísimo. Yo le tengo una gran fe a The Sixters. Creo que es una banda que están como encontrando una personalidad muy sólida. En su último video lo son, porque dicen, no somos una moda, somos una banda. Y eso suena bien. Freeze the Fall tiene una gran calidad. Ya está pasando y está pasando bien. Bandas mexicanas, ojalá y más, pero que esas bandas mexicanas no pasen por los haters. El otro día volvíamos a discutir en Facebook el tema de los haters de The Warning. Yo decía que era, primero, clasismo. Creen que son ricas, no lo fueron nunca. Clase media. Sexismo, son chicas y son guapas. Entonces la gente le gusta porque son chicas y porque son guapas. No, mira, cuando las oigo en Spotify lo que oigo es la música. Lo que me interesa es la música. Chicas guapas sobran en el mundo. Chicas que toquen y que compongan y que canten como The Warning, no hay muchas. ¿Qué más? Sexismo, clasismo, nacionalismo, el malentendido ese de que los que triunfan en el extranjero han renunciado a su mexicanidad. Y luego el racismo, ¿no? El racismo son blancas. Como decían en el programa de la base América Latina, tiene una chica que decía, no, es que los que están marchando el sábado pasó el 15 de noviembre, es que ahí hay muchos blancos que son panistas. Racismo puro. Si tú ves a alguien blanco es panista. Y dice, no, es que si miras a Sheinbaum verás que no es blanca, es medio panista, sí es. Pero hay muchos que no somos, ¿no? Entonces, ojalá y haya bandas mexicanas. Yo creo que México tiene un gran potencial. Lo vuelvo a repetir, desde el punto de vista de instrumentos no hay discusión. En México tienes todos los instrumentistas que quieres. ¿Quieres buenos bateristas? Así. ¿Quieres buenos bajistas? Algunos de los mejores, como Salvador, el que era baterista de Lobarmi hace una eternidad. México tiene grandes bajistas. O Abraham Laboriel. ¿Quieres grandes guitarristas? Desde Batis y Santana, para que hay un montón de grandes guitarristas. El problema son las letras. Pero instrumentalmente yo creo que México no tiene problema. Tiene grandes instrumentistas, armonicistas, saxofonistas, trompetistas, lo que sea, tecladistas. ¡Wow! Ojalá y salgan bandas mexicanas, hace mucha falta. Me alegra que hayas llegado a Neila. Yo las conocí en un concierto de The Warning en Madrid en 2023. Pues 2023 tenían 12 años, ¿no? 13 años. Yo acabo de oír el último video que hicieron, me gustó muchísimo. Opinión de Juan Gabriel, mejor compositor que dio en México. No, ni de lejos.
O solo el más prolífico, pues no sé, si tiene 1800 canciones sería el más prolífico, pero no creo que sea bueno. Nunca me pareció un buen compositor, nunca me pareció nadie que tuviera un buen manejo del lenguaje. eh, un rimador eficaz, pero no me dice absolutamente nada. Mis top de 5 canciones interpretadas por Roy Orbison, no creo saberme 5, ¿eh? Pretty Woman, por supuesto. Eh, todas las que hizo ¿cómo se llama? Con Traveling Wilburys. Eso sí, es así, sin duda. Las que hizo con Traveling Wilburys. I'm Not Alone Anymore sería la otra que yo recordaría, pero no soy tan fan como para acordarme tanto de las canciones de Roy Orbison. Admiro muchísimo su voz, pero eran canciones más bien, canción de amor estándar, digamos.